Hola, soy Manu Torres, fotógrafo y colorista especializado en Photoshop. He explorado una amplia variedad de registros fotográficos, como el periodístico, el publicitario, el social y el retrato. Me gusta pensar en mis fotografías como material en bruto que voy cocinando hasta el emplatado final, y para sacarles todo el sabor es imprescindible contar con el software más adecuado para trabajar el color, Adobe Photoshop. Dispone de las herramientas más avanzadas y un sistema de trabajo en capas que nos permite realizar una edición no destructiva de nuestras imágenes. La combinación de estas herramientas te ayudará a liberar toda la emoción que encierran tus fotografías. Este Domestika Basics de Adobe Photoshop para coloristas consta de 5 cursos con los que aprenderás a ajustar y manejar el color de tus fotos con una precisión absoluta. Comprenderás la importancia de un buen revelado en Adobe Camera Raw para extraer la mayor cantidad de información de tus fotos para obtener unos resultados profesionales. En el primer curso haremos un acercamiento al color. Veremos la estructura de los archivos RAW y la importancia de comprender el concepto de profundidad de color. Además, mediremos y crearemos paletas de colores dentro de Photoshop. En el segundo curso aprenderemos a movernos por la interfaz de Adobe Camera Raw. Veremos qué es la temperatura de color, cómo corregirla con un balance de blancos y los ajustes básicos para un buen revelado. Por último, haremos un primer acercamiento al color grading dentro de ACR. En el tercer curso hablaremos de la organización del espacio en Adobe Photoshop, las capas, la limpieza de las imágenes y las transformaciones. También aprenderemos qué es la edición no destructiva y a trabajar con los canales, los niveles y las curvas. Y veremos qué otras herramientas ajustan el color aparte de la conocida tono y saturación. En el cuarto curso aprenderemos a trabajar con la corrección selectiva, los mapas de degradado y los modos de fusión. Y por último hablaremos del mezclador de canales para modificar el color y de las máscaras de luminosidad. En el quinto curso veremos qué son los LUTs y crearemos una plantilla de prueba para aplicar diferentes color grading a una imagen a través de los objetos inteligentes. Por último aprenderemos qué son las automatizaciones y cómo hacer una exportación correcta de nuestras imágenes para diferentes salidas. Al finalizar este curso te darás cuenta que la edición de color en Photoshop no es tan difícil como pudieras imaginar. Para hacer este curso te vendrá bien estar familiarizado con el entorno de trabajo de Photoshop. También te recomendaría el uso de una tableta gráfica, aunque no es algo imprescindible. Este curso va dirigido a fotógrafos y especialistas en postproducción, tanto de imágenes fijas como de vídeo, y en general a todas aquellas personas que quieran crear una narrativa visual con sus imágenes, transmitiendo emociones que van más allá de lo que captura la cámara.